no fue así. Bueno, en esta tarde, en esta tarde les voy a compartir algo que por título le puse ordenando mis pensamientos. Le había puesto los pensamientos, pero quise hablar de mi persona y dije mis pensamientos. Y estaba en duda si lo compartía o no, pero justo Nelson predicó el miércoles y habló sobre los pensamientos buenos, los no tan buenos y los malos en un momento. Y también mencionó algo Nelson sobre la actitud, de ponerle actitud a la vida, actitud en lo que hacemos. Y yo dije, bueno, a mí un libro que leí hace mucho me fue de mucha bendición y de hecho lo escribió una mujer, así que bendita a las mujeres que enseñan la palabra y que están sensibles a lo que Dios tiene para ellas, ¿no? Como Dios las puede usar en gran manera. Así que a mí me fue de mucha bendición y cuando Nelson tocó esos dos puntos, en parte de su mensaje, estuvo muy lindo, yo dije, bueno, capaz que... Y ahí me animé a escribir algo acerca de los pensamientos. Y si bien dice el apóstol en Corintios que tenemos la mente de Cristo, yo por años me perseguía porque decía, ¿cómo tengo la mente de Cristo? ¿Por qué tengo estos pensamientos? Y sin duda estamos en proceso, amén. Y es importante lo de ordenar los pensamientos. Ya vamos a ir viendo algunos versículos donde Dios no lo dejó al azar esto de los pensamientos. Hay un proverbio que dice 23:7, dice que porque cuál es su pensamiento, hablando del hombre o de la mujer, ¿no? ¿Cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es él, dice el proverbio. Y hay otra versión que dice que me gustó, que esta la saqué del libro, dice, tal como un hombre piensa en su corazón, así se vuelve. Y sin duda, respetando la soberanía de Dios, Dios hace lo que quiere y cuando quiere y con quien quiere. Pero esto de pensar, evidentemente Dios no lo dejó al azar. Y esto de pensar bien, yo creo que nos puede bendecir un poco más que dejando la cabecita a tientas y a locas, decía el tango. Y está comprobado que el precursor de nuestros actos es nuestra mente. Normalmente antes de hacer algo lo premeditamos o lo pensamos. Muchas veces vemos noticias y decimos, qué locura, ¿cómo pudo hacer esto este hombre o esta mujer? Y evidentemente fue pensado antes. Por eso es tan importante lo de ordenar nuestros pensamientos. Los que estamos en Dios, que podamos ordenar nuestros pensamientos para aún con los pensamientos tratar de agradarle al Señor, tratar de hacer buenos actos, buenas obras, porque a través del pensamiento ya hemos pensado hacer algo bueno, nos van a salir cosas buenas. Si nosotros pensáramos todo el tiempo en negativo, y no hablo de un positivismo barato, ¿no? Estoy hablando a gente que tiene al Señor, ¿no? Si pensáramos todo el tiempo en negativo y diríamos, bueno, esta pared la tengo que pintar, pero me va a salir mal. Me va a salir mal y yo creo que me va a salir mal y lo más probable es que te salga mal y que te quede mal. Y así que bueno, nuestros actos son el resultado directo de nuestras ideas. Así que como decía el proverbio, que a veces como el hombre piensa o como la mujer piensa, muchas veces termina haciendo. Entonces es importante que podamos pensar bien, meditar en Dios y buscar a Dios y pensar bien. Y yo me anoté como frase enfática, porque esto estaría bueno que en lo cotidiano de cada día
lo podamos practicar o lo podamos testear o revisar. Que mañana lunes, que pasado martes, porque normalmente en el culto a veces pasa que nos podemos distraer o venir mal predispuestos y nos puede pasar a todos de tener un pensamiento raro, pero normalmente la cabecita se nos vuela cuando estamos en la vorágine, trabajando, cansados, apurados, corriendo. Y yo me anoté como frase enfática acá, pensá en qué estás pensando. Así que decir al lado, pensá en qué estás pensando. Es importante, ¿eh? Parece una pavada, pero pensá en qué estás pensando. De paso los invito allí a Romanos. Los invito a abrir la palabra en Romanos. Romanos 8, versículos 5 y 6. No, perdón. Romanos 8, del versículo 5 al 9. Yo se lo voy a seguir los pasos en eso y lo voy a leer en la otra versión porque me parece que lo explica mejor. Justo este pasaje, ¿no? Capaz que todos no, pero este pasaje me parece que es más claro. Los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa fijan la mente en los deseos de la naturaleza. En cambio, los que viven conforme al Espíritu fijan la mente en los deseos del Espíritu. La mentalidad pecaminosa es muerte, mientras que la mentalidad que proviene del Espíritu es vida y es paz. La mentalidad pecaminosa es enemiga de Dios, pues no se somete a la ley de Dios ni es capaz de hacerlo. Los que vivimos según la naturaleza pecaminosa no pueden agradar a los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa no pueden agradar a Dios. Sin embargo, ustedes no viven según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes. Medio duro el apóstol con esto, pero de una manera u otra nos está diciendo, filtremos los pensamientos. Filtremos nuestros pensamientos. Que podamos echar mano de esa naturaleza que Dios nos provee, que es espiritual, y que podamos, nos exhorta que filtremos nuestros pensamientos y que echemos mano a esos pensamientos que nos van a traer vida, dice. Esa naturaleza pecaminosa nos trae muerte, así que echémosle mano a esa naturaleza que Dios nos va capacitando día a día. Vamos a ir de gloria en gloria y echando mano a ese filtro que es la palabra del Señor, ¿no? Sin duda que es importante alimentarnos de la palabra y meditar en ella, para que cuando vengan pensamientos a nuestra mente, podamos saber que esos pensamientos, me da risa porque me estoy acordando de un ejemplo que contó Abel una vuelta. Había un hermanito en el fondo que cuando terminó el culto, en medio del culto, pegó un portazo y se fue. Y bueno, después apareció ese hermano, salimos a ver si le pasaba algo. Y ese hermano dice que escuchaba como una voz que le decía, tenés que matar al pastor. Así que no necesitas ser gran teólogo para darte cuenta de que algunos pensamientos no provienen del trono de Dios, ¿amén? Y sin entrar en detalles, evidentemente este hermano estaba influenciado, pobre, y estaba un poco turbado, ¿no? Sí. Y qué bueno que esto de pensar en las cosas del Señor, de meditar en su palabra, en las cosas espirituales, como decía Romanos, qué bueno sería que mañana lunes, pasado martes, saltemos el miércoles porque venimos al culto, pero que lo podamos aplicar en las cosas cotidianas. Dios es un Dios que nos acompaña a todos lados, es un Dios que está con nosotros siempre, que muchas veces por ahí nosotros no meditemos en Dios y nuestra mente divague, no quiere decir que Dios nos haya dejado, se haya quedado aquí en la iglesia, ¿no? El Señor nos acompaña y va con nosotros a todos lados. Que podamos echar mano de
de estas herramientas que Dios nos da, ¿no? Y como decía esa frase cortita, que podamos pensar, revisarnos a diario o a cada rato, decir, pensar qué estás pensando. Esto me fue de mucha bendición. Vos sabés que en mi trabajo a veces me dan ganas de matar a alguno, de verdad te digo. Trabajo de chofer, mucha gente, ¿no? y trato de pensar bien, trato de no enojarme. Pero me ha ayudado mucho el pensar, me lo autodigo, ¿no? Pensá, Diego, en qué estás pensando. Cuando un pensamiento no es bueno, es mejor desecharlo, ¿amén? Y que esto lo podamos incorporar, no solo hoy en el culto, sino mañana en el trabajo, pasado yendo al médico, a la oficina, donde te toque ir. Y en cuanto a lo cotidiano, muchas veces los creyentes, ¿cómo lo digo para que no suene mal? Que espiritualizamos por comodidad, creo, algunas cosas, ¿no? Y le echamos todo el fardo a Dios. Y te lo digo porque a mí me ha pasado, y a veces en un primer amor, o como te decía, por ahí por comodidad, espiritualizamos algunas cosas que en lo cotidiano tienen que pasar algunas cosas porque nosotros las tenemos que hacer. Hay una parte que nos toca a nosotros, ¿no? Y decía alguien, tenemos que vivir a propósito. O sea, hay cosas que tenemos que hacer nosotros. Si nosotros por ahí antes, hablando de lo cotidiano, de la vida cotidiana, si nosotros nos preguntamos, nos decimos que no puedo o no soy bueno para esto, muchas veces vos pensás si no dijiste no soy bueno para esto y capaz que no lo hiciste nunca. ¿Cómo sabés que no sos bueno para hacer esto si nunca lo hiciste? Entonces muchas veces un pensamiento, como decía el proverbio, nos termina condicionando a una comodidad o a un estándar. Y nosotros no podemos olvidar que estamos con el Señor en nuestro corazón. Yo le voy a contar algo muy cortito. A mí me pasó, yo tenía 21 años, necesitaba el trabajo. Fue la primera vez que manejaba un colectivo con gente haciendo lo que hacíamos, ¿no? Que era cortar boletos, abrir las puertas, eran a aire, con manija. Y normalmente vos cuando practicabas, primero ibas viendo el recorrido, ibas llegando a una punta y te daban el colectivo faltando 20 cuadras para llegar a la empresa, ponele. Y yo me acuerdo que agarré colectivo por Champañá, creo que era, andaba en la 71, y bien, llegué a la rotonda del Gaucho, doblé, me tocaron el timbre, paré cada 2 cuadras, le erré un poco con la puerta porque eran manijas, no eran botoncitos, acá Luis no me va a dejar mentir, eran manijitas que daban la vuelta y si le errabas por ahí, a veces en vez de la de atrás, abrías las de adelante o apretaba alguno con la puerta, pero todos los coches eran distintos. Ya ahí me empezó a complicar la manijita porque veía que le daba la manijita, la puerta de atrás no abría. Para esto, bueno, encuentro la posición de la manija, baja la gente, arranco, muevo, el chofer me practicaba, me dice, tenés que cerrar la puerta. Y empiezo, viste, que no quería perder la visual de adelante, hasta que cierro la puerta. Cuando llegué al regional, bajaba gente, pero también subía. Entonces ya tenía que cortar el boleto, aunque te parezca una pavada, cortar el boleto, darle el boleto, te pagaba, vos no sabías qué hacer con la plata, y la tirabas a un costado, porque al principio no acomodabas la plata, la tirabas a un pozo para no atrasarte, le tenías que dar el vuelto, y para esto ya tenías que arrancar de vuelta. Yo dije, en 2 paradas dije, esto no es para mí. De verdad te lo digo. Dije, no, esto no es para mí, acá no me va a salir esto. Y bueno, hace 20 y pico de años que soy chofer. Entonces muchas veces nosotros nos condiciona un pensamiento. O qué es peor, a veces nos condiciona una mala experiencia. Y no nos podemos olvidar que tenemos un Dios de oportunidades. Y ni ignorar tampoco de las maquinaciones del enemigo, que también viene a susurrar algunas cosas que, como le decía, como este pobre hermano que quería matar al pastor. O sea, está todo en la vida carnal y en la vida espiritual. Van a venir pensamientos o acechanzas del enemigo de este tipo. Y volviendo a lo cotidiano, les decía, no podemos quedarnos truncados en lo laboral.
no encarar un trabajo por miedo a que no me salga. Porque quizás no lo hiciste nunca antes, y entonces vos decís, no soy bueno para esto, y es mentira, porque no lo probaste nunca. Y que un mal pensamiento no nos frene, que un mal pensamiento no nos condicione, ni en lo laboral, ni en lo sentimental o en lo amoroso. Tuviste una mala experiencia y bueno, Dios es un Dios de oportunidades. El Señor, si te equivocaste, no te echa al horno. El Señor te perdona. El Señor te empuja a que sigas adelante. Y aún con las amistades, a mí me pasó con un muchacho que terminamos como hermanos, que la primera vez que lo vi, y yo ya creyente, es lo peor, lo que le voy a contar me avergüenza un poco, pero cuando lo vi yo dije, este petizo es un soberbio. Claro, más soberbio era yo que lo estaba prejuzgando. Y el tipo era un tipazo, y es un tipazo. Y resultamos como hermanos de sangre, de verdad, aparte de ser hermanos en el Señor. Y muchas veces, como les decía, los creyentes caemos en esa comodidad de tirarle el fardo a Dios, ¿no? Y como les decía, hay cosas que tienen que ser a propósito y las tenemos que generar nosotros y provocar nosotros. Yo me anoté un ejemplo que me marcó para toda la vida porque me lo dijo mi papá. Y no era de la mejor manera que a veces me lo decía. Pero créeme que me ayudó igual. Créeme que me ayudó igual. Trabajamos juntos. Y por ahí había que sacar un tornillo oxidado de un paragolpe. Y él me decía, digo, papi, no puedo. Me decía, el tornillo ahí no nació. El tornillo lo había puesto un tipo, alguien había puesto el tornillo. Y él me decía, el tornillo, hijo, ahí no nació. Así que si alguien lo puso, vos lo vas a poder sacar. Me rompí los dedos, calenté con la autógena, corté el tornillo, pero el tornillo salió. Entonces muchas veces, creyentes, no creyentes, en la vida tenemos tornillos para sacar oxidados. Y tiene que ver con la actitud, como comentaba Nelson el miércoles, con la actitud que encaremos ese tornillo, o ese problema, ¿no? O esa dificultad. Yo creo que tiene mucho que ver la actitud. Y nosotros no podemos dejar al azar que Dios está con nosotros. No podemos olvidarnos ante una dificultad de que el Señor está con nosotros. Así que los animo a que recuerden ante una dificultad, un problema, que el Señor está con nosotros, ¿no? Y que tenemos que filtrar nuestros pensamientos. Muchas veces, ya te digo, un pensamiento, gente que le tiene temor lo hemos vivido hace poco en natación. Gente que ha tenido una mala experiencia de chica y que ha aprendido a nadar recién a los 70 años porque no se podía arrimar a una pileta. Y la pileta le llega el agua a la cintura porque es una pileta donde hacemos pie todo. Pero hay gente, sin embargo, que por esa mala experiencia cree que toda la vida va a ser igual, que porque casi se ahogó una vez se va a volver a ahogar mañana. Y muchas veces el enemigo se vale de esas pavadas para frenarnos. Créeme que yo no estaría acá compartiéndote la palabra, yo preferiría estar sentado ahí. Pero bueno, el reino de Dios lo arrebatan los valientes, así que si te tocas, te toca. Y un día me disfracé de lagarto. Yo decía, yo no me animo. Yo era pibe joven, era más cara dura que ahora, le cuento, pero igual, ¿no? Le digo, no me da vergüenza. No, pero mirá, no tenemos otro y tenemos el traje, así que tenés que disfrazarte de lagarto. Y bueno, por amor a Dios, eché valentía, leí lo que tenía que decir, no me acordaba mucho y encaré y salí de lagarto. Y salió bien. Y no lo había hecho nunca. Yo por ahí decía, no soy bueno para esto. Nunca me disfracé de lagarto. ¿Alguien se disfrazó de lagarto alguna vez? No. ¿Viste? No hay tanto que se han disfrazado de lagarto. Pero eso pasa en la vida, en el ámbito natural, muchas cosas.
No te digo que te vaya a tocar mañana disfrazarte de lagarto, pero por ahí te toca un día cantar en el coro, otro día te toca hablarle del Señor en el colectivo a alguno, en la clínica donde estás haciendo la espera. Y por ahí decís, no, yo no soy de mucho hablar. Y el Señor te está pinchando para decirle, le tenés que compartir mi palabra, le tenés que decir que yo lo amo. Y quizás Dios quiere usarte y vos te condicionás en decir que no, lo que pasa es que yo no estudié mucho la Biblia. Bueno, decirle que yo lo amo, te dice el Señor. Y por ahí no te animás ni a eso. Y así que yo te animo a que si tuviste aún una mala experiencia, cuentan grandes predicadores elocuentes que su primer mensaje ha durado 3 minutos, 4, porque se han quedado tildados. Por eso yo me anoto un montón de cosas porque me las olvido. Pero pasan esas cosas, de verdad pasan. Y si ese hombre de Dios se hubiera quedado pensando en lo que quiso hacer y no le salió, quizás nunca más nos hubiéramos privado por años de recibir mensajes espirituales dados por Dios y palabra de Dios, porque ese hombre se quedaba frustrado. Y es así. Así que bueno, el tornillo ahí no nació. Así que yo te invito a que puedas seguir adelante en lo laboral, en lo sentimental, con las amistades, a no tener temor. Por años se ha sembrado el evangelio del no se puede esto, no se puede el otro. Nosotros somos la luz, hermano, tenemos que estar a veces con gente que por ahí no tiene luz para darle luz. Quizás tenemos que involucrarnos un poco más en lo social para decirles a otros de que se puede vivir de otra manera, de que podemos vencer, de que podemos llevar una familia adelante como Dios quiere que la llevemos, de que hay otros modelos a seguir. Y hablando de pensamientos, algunos buenos y otros no, otros muy malos, hoy escuché justo en la radio una nota acerca de la legalización del aborto. Y leí hace poquito en el estado de un muchacho amigo que tuvo la desgracia de perder una hija. Había un nenito con un cartel que decía algo así como: si estás peleando por una menos, por ni una menos, no mates a tu hija que está en tu vientre. Yo digo, ¿hasta dónde el ser humano dejó correr la cabeza? Que en su afán de defender, por ejemplo, a una mujer, no estoy de acuerdo para nada, obviamente, con la violencia de género ni con el aborto, ¿no? Pero yo digo, se encarnizan tanto en defender que no haya violencia y no se dan cuenta, están tan turbadas y turbados que sí vale matar. Yo digo, ¿hasta dónde hemos llegado como sociedad, no? Así que mirá si es importante lo que pensamos. ¿A dónde podemos llegar pensando, dejando la cabeza nuestra que divague? Porque no es que seamos mejores nosotros que el resto, ¿eh? No lo digo desde acá arriba, lo digo desde abajo, digo que el Señor nos libre, que podamos ordenar nuestros pensamientos. Porque si no, después por ahí nos sale decir, qué locura que hizo aquel. ¿Qué estaba pensando? Pero que podamos filtrar los nuestros, aunque sea, ¿no? Para poder contagiar lo mejor de nuestras vidas. Que podamos contagiar a Cristo, que podamos contagiar que se puede vivir de otra manera. Así que decir al lado, pensá en qué estás pensando. Decíselo, a ver, no te duermas. Pensá en qué estás pensando. Recordemos que nuestro Señor fue tentado. El enemigo viene con acechanzas. Los pensamientos o las voces que le vinieron al Señor, que era el Señor de los señores, Jesucristo, todo hombre pero todo Dios, Él también fue tentado. Por eso lo importante, ¿cómo salió adelante Jesús? ¿Cómo salió airioso en esa tentación? Con la palabra, amén. El Señor le contestó con la palabra. Entonces, cuando vengan acechanzas del enemigo, de las cuales no estamos ninguno libres, que nosotros podamos también alimentarnos de la palabra para responderle ahí con la palabra y tener victoria y poder ordenar nuestros pensamientos. Fíjense que lo que dice Efesios 6,
Efesios capítulo 6, del versículo 10 al 13. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Así que, ¿cómo vamos a poder estar firmes? Tomando la armadura de Dios. Amén. Es la única forma en que vamos a poder desechar las acechanzas del enemigo. Y como les decía, el Señor le respondió con la palabra. No solo el pan vivirá el hombre, no tentarás al Señor tu Dios. No eran confites lo que le estaba tirando el enemigo. Le decía, si tirate de la acá arriba, no era fácil. Comé, la piedra se transforma en pan. Y todo eso era factible. Y sin embargo el Señor con la palabra pudo filtrar y discernir y saber que esas voces o esa acechanza, eso que venía a su mente o a sus oídos, no provenía del Padre. Amén. Es claro que, como decía este pasaje, que solo no podemos. Pero con la armadura de Dios sí vamos a poder avanzar, no vamos a retroceder, vamos a avanzar, amén. Y vamos a poder estar firmes a esas acechanzas o a esos pensamientos que muchas veces distraídos le damos lugar, o por ahí ignorando la palabra del Señor, sin ser algo tan grosero, muchas veces medios turbios. No tenemos claridad y ya te digo, si podemos alimentarnos de la palabra y estudiarla y comerla y alimentarnos cada día, nos va a ayudar al toque a tener un versículo en mente para desechar todo tipo de pensamiento que no provenga del trono de Dios. Y acá vamos a leer otro consejo. Hay un ejemplo que me anoté porque me lo iba a olvidar. En cuanto a los pensamientos, el otro día hablábamos con Ale, yo me acordaba de un americano precioso en el Señor, un hombre de Dios muy lindo, Campbell de apellido, y él siempre en la clase nos decía, un día preguntó, dijo, ¿a cuántos les gusta pecar, hermano? Y ninguno, la verdad, lleno de cobarde, todos bajamos la manito. Entonces nos dijo, ¿y por qué pecan entonces? Y entonces él nos dio un ejemplo en cuanto a los pensamientos. Como yo le decía en un comienzo, muchas veces nuestros actos fueron pensados antes. Entonces él nos decía que nosotros no podemos evitar que las aves vuelen por sobre nuestra cabeza, pero sí podemos evitar que hagan nido. Amén. Los pensamientos, las acechanzas, aún pensamientos totalmente carnales, no le vamos a echar toda la culpa al diablo, van a venir a nuestra mente, pero podemos desarraigarlos y no dejar que se hagan nido. Amén. Muchas veces pensamos, como yo le decía, el mundo te dice la primera imagen es la que cuenta, y es mentira. Tenemos que conocer a la persona o al hermano y prejuzgamos, ¿no? Decimos, ¿y cómo la apariencia engaña? Podés aparentar una cosa. Mirá a Luis con esa camisa, pinta pa' narco, pero el tipo es un jubilado de transporte, es un hombre que ama al Señor, tiene una familia en orden, es un amigo, por eso lo cargo. Pero es así, la apariencia engaña, de verdad engaña. Hay otro consejito que lo invito a leer en 2 Corintios, que nos da ahí el apóstol Pablo. Viste, por cargar a Luis, se me perdió Corintio, acá está. Capítulo 10, versículo 4 y 5 de 2 Corintios. A ver, creo que lo voy a leer de la nueva versión. Yo tengo las dos acá. Capítulo 10, versículo 4 y 5. Dice, las armas con las que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas. Destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios
y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. Creo que, claro que es un ejercicio, ¿no? Creo que no nos va a pasar de 1 minuto 1 a minuto 2. Pero sí está bueno que podamos hacer como decía el apóstol, ¿no? Cuando discernimos, cuando se nos prende una lucecita que entendemos que no viene de Dios, que podamos llevar cautivo el pensamiento al Señor y desechar aquello que sabemos que ya no proviene de Dios. Si no proviene de Dios, ya sabemos que no es bueno. Entonces, está bueno por las dudas, si lo filtro por la palabra y no me bendice, listo, ya está. Está bueno desecharlo. Como decía el pastor Campbell, no dejar que se hagan nido las aves. Dejala que vuelen, pero no la dejes anidar en tu cabecita. Que yo pueda también, ¿no?, desarraigar eso. El tema es que como te decía, a veces en lo laboral estamos enroscados en el día a día y muchas veces nos distraemos y nos olvidamos que el Señor está con nosotros y ya te digo, no es fácil, pero sí cuando vemos que algo no es de Dios, en el nombre de Jesús, desecharlo y llevar cautivo los pensamientos a la obediencia de Cristo, como decía el apóstol. En Efesios 4, no me gusta leer muchas citas porque hasta a mí me marea, pero los quiero leer estos pasajes porque me parecen apropiados. Efesios 4, Efesios 4, 22, 24. Con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos. Ser renovados en la actitud de su mente y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza creada a imagen de Dios en verdadera justicia y santidad. Dice la Biblia que nos tenemos que renovar en nuestra mente. Y el verbo dice renovaos, dice la Reina Valera. Es como una especie de orden. Y como él les decía en el comienzo, muchas veces espiritualizamos y le queremos echar el fardo a Dios de cosas que nos tocan hacer a nosotros. El renovaos, si vienes en Dios y de la mano del Señor y con la ayuda del Señor, el renovaos nos toca a nosotros. Tenemos tarea, hermano. Esa es la noticia que le quería dar hoy. Tenemos tarea para el hogar, tarea para mañana a la mañana. El renovarme buscando en el Señor la ayuda, pero el renovar alimentándome de Dios. Si no diría, abran su corazón que yo los voy a renovar y quédense sentados, duerman la siesta que yo me encargo. No, acá dice, renovaos el espíritu de nuestra mente. Así que no sea una pista de aterrizaje la cabecita, que podamos en el Señor renovarla día tras día, poniendo filtro, como les decía hoy, a nuestros pensamientos. Que ese filtro sea la palabra del Señor. Para esto es necesario meditar cada día en su palabra y alimentarnos cada día de su palabra. Y saliendo de lo cotidiano, ya metiéndonos como dentro del cuerpo de Cristo. Qué bueno que no estés pensando en este momento, hace 20 días que no vengo y está el flaco y el pastor no está. Aguantarse, pero bueno, es lo que hay. Pero qué bueno que podamos como iglesia, como cuerpo, no prejuzgar, como ya le contaba. Cuando lo vi a este hermano,
este hermano era más nuevo en el Señor y yo ya tenía unos años de creyente. Y después le tuve que decir, mirá, perdoname, porque te quiero con locura, sos mi hermano, pero la primera vez que te vi dije, sos un petizo soberbio. Y se lo tuve que decir, le pedí disculpas, porque podemos hacer daño. Y muchas veces pensamos algo pensamos algo de alguien y lo prejuzgamos, y el daño que podemos hacer dentro del cuerpo de Cristo cuando encima no solo que lo pensamos, sino que por ahí encima después lo decimos. O le contamos a otro lo que te parece del otro. Entonces, ¿se entiende? Y hacemos daño, Y nos golpeamos solos porque es el cuerpo del Señor la iglesia, ¿ven? Es la novia del Señor. Así que qué cuidado que hay que tener, ¿no? Con criticar al hermano, con prejuzgarlo. Así que bueno, que podamos tener reverencia, tener temor. Que las apariencias no nos engañen, como me pasó a mí, para evitar daños, ¿no? Así que podamos pensar en qué estamos pensando, que nos podamos revisar todos los días y si es posible a cada rato, para que la cabeza no divague. Pensar qué estás pensando, me anoté yo, y me ayudó mucho, hermano. Los invito a, casi terminando, a leer Filipenses 4:8. Y el Señor nos proveyó de herramientas como para... A ver, che, lo perdí. Acá lo tengo. Filipenses 4:8. El Señor nos da consejos, como el apóstol nos decía, llevar cautivos los pensamientos, despojarnos de la vieja vestidura, de nuestra vieja manera de vivir, vestirnos de la nueva naturaleza que es en Dios. Fíjense lo que dice Filipenses 4:8. El título dice, en esto pensad, por los demás hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Ahí nos da un listado de en qué cosas meditar, en qué cosas pensar. Y es que este sea el filtro, ¿no? Si se me viene un pensamiento malo hacia un hermano, que yo lo pueda desechar, porque dice la Biblia que piensa en todo lo verdadero. ¿Por qué voy a opinar de él si no lo conozco a veces, no? Y en todo lo bueno, en todo lo amable, en todo lo honesto, en todo lo buen nombre, en esto pensad. Y después, bueno, hay una buena noticia, mientras pasan los chicos, vamos a cantar un coro antes de irnos temprano. Que en este proceso, como les decía, de ir renovando nuestra mente día a día en el Señor y a través de su palabra, la buena noticia es que no estamos solos. Fíjense allí en Juan, si quiere buscarlo, si no yo se lo voy a leer. Juan capítulo 14, verso 16. Dice que el Señor dice, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora en vosotros y estará en vosotros. Porque mora en nosotros y está en nosotros. Así que no estamos solos en esta tarea de renovarnos. El Señor nos proveyó de su palabra y animarte no solo a los desafíos que el Señor ponga por delante en las cosas espirituales, sino que esta palabra nos pueda servir para los desafíos personales también.
Porque no tenemos un Dios de iglesia, un Dios de domingo y miércoles, y el lunes tenemos otro Dios. Es un Dios que nos puede capacitar en lo laboral, nos puede ayudar. Quizás te puede ir mal la primera vez, como me pasó a mí con las manijas del colectivo. No importa, volverlo a intentar. Dios te empuja y te anima, te dice, volverlo a intentar. Si yo soy un Dios de oportunidades, no te voy a enterrar vivo porque te equivocaste. Volverlo a intentar. Y estoy cansado, descansá, mañana volverlo a intentar. Y de esto se trata. En la vida cotidiana también vamos a encontrar tornillos oxidados para sacar. Pero es Dios que nos dice, volverlo a intentar. Te fue mal en un noviazgo, no importa, volverlo a intentar. Seguí adelante. Yo creo que ese es el Dios que tenemos, ¿no? Que nos capacita en todo y para todo. En cuanto al estudio, por ahí muchas veces te puede costar más o menos. ¿Tenés ojito? ¿Podés leer? Estudia más que el resto si te cuesta. Pero Dios te va a dar fuerzas, Dios te va a capacitar. Es no aceptar ese pensamiento que muchas veces nos condiciona o esos temores. Es vencerlos. Que podamos en Dios vencer los temores, porque muchas veces, ¿cómo lo digo? Muchas veces no podés ser feliz porque los temores te dijeron que te podías ahogar en 30 centímetros de agua, porque casi te ahogaste en serio. Pero ahora ya creciste y el agua te llega a la cintura, o sea que aunque no sepas nadar, te metes al agua y tratás de aprender a nadar. Nosotros tenemos gente en donde vamos a nadar que ha aprendido a los 70. Otro hombre 71, mujeres de 60 y pico, que no sabían nada, ni mojarse los tobillos porque habían tenido mala experiencia de chica o de jóvenes. Y todo, aún los traumas o las malas experiencias, el Señor nos anima a vencer. Nos recuerda que está con nosotros todos los días. Dice que nos mandó el Consolador, su Espíritu Santo, dice el Ayudador, dice otra versión. Él es el Consolador, el Ayudador, el que nos capacita, que nos empuja adelante. Hay que seguir adelante, mi hermano. Y hay golpes en la vida que de verdad, ya te digo, como comentaba hoy, un amigo perdió una hija, 25 años. Yo creo que debe ser lo más terrible que les puede pasar a alguien. Esperé como un mes y pico o 2 para ir a verlo, no me animaba yo. Porque le decía, ¿qué le voy a decir, Señor, a este tipo? ¿Qué le voy a decir a mi hermano? Si yo no sé si me la banco. Y bueno, pude acercarme con la excusa de un trabajo. Y ahí está, siguiendo al Señor firme. Tiene otros hijos, obviamente. Así que cuando te parezca que estás mal, hay gente que está peor. Siempre. Cuando a veces nos duele algo, yo paso por la puerta del hospital regional y digo, capaz que acá hay alguno que te duele algo más que a mí. Y es así. Y siempre hay gente que va a estar peor. Así que a desarraigar los temores, los pensamientos que no vengan del Señor, que los podamos llevar cautivos a la obediencia de Cristo con la ayuda del Espíritu Santo, que va a estar todos los días con nosotros, y seguir adelante. Y aun si pecaste groseramente, la gracia del Señor es suficiente para volver a empezar. Si te equivocaste, te puedo escribir un libro de mis errores. Pero el Señor de su gracia me ha levantado, me ha dado victorias gloriosas. Créeme que no fue por mérito, fue por su gracia, por su amor, por su paciencia, por su ternura. Yo quiero cantar ese coro para terminar, y ojalá mañana te acuerdes y digas, pensá en qué estás pensando, sabiendo que Dios está con vos todos los días y en todo lugar, y conmigo también. Que pueda alegrar el corazón de Dios
pensando bien de un hermano. Porque muchas veces por ahí no te vio el hermano y vos decís, no me quiso saludar. Es lo que pensamos a veces, a mí me pasa. Capaz que el tipo no te vio, pero es más fácil pensar que no me quiso saludar. O a veces me pasa a mí. Digo, por ahí y después digo, pucha, no, capaz que este no me vio. Y yo estoy pensando, y por ahí me encuentra, después me da un abrazo. Y yo estuve pensando una semana que el hermano no me quiso saludar. Y por ahí se te hace raíz ese pensamiento. Y después prejuzgás al hermano, decís un antipático. Y estuviste del domingo hasta el otro pensando que no te quiso saludar. Y es normal que pase eso. Por eso, como decía el proverbio, que pensemos bien para no estar condicionados a los pensamientos que no provienen de Dios. Ese coro que dice, yo quiero más de ti y habitar en su presencia. Después el estribillo dice, yo quiero menguar para que tú crezcas. Y creo que de eso se trata, hermano. El poder caminar con el Señor, ir menguando, dejar que Él crezca. Si dejamos que Él crezca, capaz que pensemos menos mal. Capaz que si lo dejamos hacer a Él, crecer en nosotros, de nuestro corazón, en vez de esos malos pensamientos o una raíz que no venga de Dios, vamos a poder pensar y vamos a ir teniendo la mente de Jesucristo. Que podamos llevar cautivos los pensamientos a su obediencia. Pero es con la ayuda del Espíritu Santo, con el ayudador. Así que te animo a pensar en qué estás pensando. Que esta sea la tarea para esta semana, sabiendo que solo no podemos, pero que tenemos al Espíritu Santo, el ayudador, con nosotros. Yo quiero más de ti. Yo